en las guerras, etc. Entonces, gracias a eso, se observó colonias en estas cajas de techo, ¿verdad? Con toda la clase. Entonces, las bacterias comunes, ¿cuál es la primera que nos empezaron a ver? Los estafilococos, los focos, por etcétera, le dieron un nombre. Estafilococos habían sido agotados, eliminados por un moho que había crecido, ¿no? En estas cajitas, ¿verdad? Lo sembró y se dio cuenta que invadieron los hongos. Entonces, él determinó que el moho elaboraba la sustancia que podía disolver las bacterias. Entonces, él ya empezó a elaborar una sustancia que eliminaba las bacterias. ¿Ya? Con ese motivo, entonces, nosotros entramos al tema que es antimicrobianos, antibacterianos, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, cierren la puerta. Los antibióticos son aquellos que matan, ¿no? Microorganismos, detienen su crecimiento, los eliminan. Los medicamentos antimicrobianos que pueden agruparse de acuerdo a qué cosa se agrupan, de acuerdo al grupo de microorganismos que matan, de acuerdo a los microorganismos, bacterias, hongos, virus, etcétera, que tienen sus cualidades específicas. Un favorcito, esa silla pónganla en la puerta, porfa, si no todo es una... Los antibióticos se usan contra las bacterias. Los antifúngicos o antimicóticos van a atacar a los hongos, ¿no? Antivirales a los virus, antiparasitarios a los parásitos. Ya. Las características de los antimicrobianos de uso clínico son sustancias químicas capaces de dañar, ¿qué cosa? Los agentes infecciosos que nos atacan, ¿verdad? En concentraciones de acuerdo a la magnitud. Por eso nosotros decimos, tome 3 veces al día, tome 1 vez al día, de acuerdo a la composición, a la concentración y al microorganismo que nos está atacando. Pueden ser bacteriostáticos, como dice aquí, bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir? Que no nos destruyen, no nos matan, las bacterias detienen, ¿verdad? Detiene su crecimiento, detiene que se vayan a multiplicar. Bactericidas, aquí a su nombre dice, estos sí los matan, son irreversibles, pero se hacen en buen tratamiento. ¿Qué pasa si hacen un tratamiento y no? ¿Qué pasa? Pase. Ya, bactericidas, ¿qué pasa? Si no toman, se les dice 7 días a la semana, tienen que hacer tratamiento en 7 días, 5 días, 10 días, y se sienten bien al tercer día y lo dejan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez el mismo microbiano ya va a ser resistente, así necesitamos algo más fuerte. El cuerpo ya no pasa nada, ¿verdad? La eficiencia de los fármacos antimicrobianos reside en el principio de ¿qué? De la toxicidad selectiva. ¿De quién, chicos? ¿De quién estoy hablando? ¿Del antimicrobiano o del microorganismo? Del antimicrobiano. Entonces, la capacidad que tiene esto de atacar, matar, de destruir toda su estructura. El término antibiótico fue para definir las sustancias que provienen de un laboratorio, antibióticos, antimicrobianos, etc. El avance de todas las técnicas de la preparación, el conocimiento de sus fórmulas, la preparación sintética, todo esto se realiza en un laboratorio, ya preparan, dividen, etcétera, para llegar a producir ese medicamento que necesitamos para el tratamiento de diversas enfermedades, infecciones que suceden en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Para qué utilizamos un antibiótico, cloranfenicol? ¿Para qué necesitamos cloranfenicol, chicos? Específico, ¿para qué es el cloranfenicol? Chicos, despierten. ¿Para qué es el cloranfenicol? Para los ojos, se utiliza más para conjuntivitis, etc. Y cuando nacen también se pone una gotita de cloranfenicol y en crema. ¿Para qué? ¿Por qué se pone a los recién nacidos? ¿Qué se pone? Los que han llegado tarde, ¿para qué? Ya pues chicos, los bebés pasan por el conducto del parto, ¿no ves? Entonces todo eso puede haber infecciones, etcétera, y obviamente el bebé va a tener infecciones de los ojitos. Entonces para evitar, destruyendo se destruye la bacteria o se mata la bacteria. ¿Quién bactericida? El bacteriostático, hemos dicho, solo inhibe el crecimiento, y al inhibir el crecimiento inhibimos la reproducción y poco a poco se eliminan, ¿verdad? Muy bien. Pueden causar reacción adversa los medicamentos de destrucción. ¿Qué cosa? Tenemos que tener cuidado, chicos, de
dañar. Hay medicamentos nefrotóxicos, hay medicamentos hepatotóxicos. Entonces, si un paciente viene con un problema de infecciones de vías urinarias, ¿no ve? Altas, queremos decir dónde, una nefropatía o una, tal vez está por dar una pielonefritis, etcétera, y nosotros le vamos a dar un antimicrobiano, un antibiótico nefrotóxico, ¿qué vamos a hacer? Lo terminamos de dañar al paciente, ¿no? O terminamos matando. Entonces, terminamos de qué? Sus riñones colapsen y una insuficiencia renal aguda y chao riñones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, uno, el daño que causan los medicamentos, ¿verdad? No hay de tomar nomás. Ustedes al aprender farmacología ya nosotros nos automedicamos los médicos, ¿verdad? Esa es nuestra, siempre hacemos eso. Entonces, vamos a tener cuidado de dañar y destruimos qué cosa, nuestra flora bacteria normal que tenemos en nuestros intestinos. Entonces dañamos también al no saber cómo actúa el antibiótico en nuestro cuerpo. El espectro antimicrobiano abarca todos los microorganismos que son afectados por dicho antibiótico. Existen dos. El antibiótico de espectro limitado. Ustedes han leído, ¿no? Su posología de los antibióticos, dicen este antibiótico es de amplio espectro, de espectro reducido, etc. Entonces, a eso se refiere. El espectro limitado quiere decir que tiene actividad contra un determinado grupo nomás de microorganismos, de bacterias, o un grupo determinado de virus, parásitos, etc. ¿Verdad? No es a todos. La isoniazida o isoniazida es un fármaco antituberculoso. Entonces, ¿contra quién va a ir? Contra el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Este no va a ir contra la clamidia, ¿verdad? Entonces hay que saber a quién ataca y cuándo. El antibiótico de amplio espectro tiene la actividad frente a un grupo más amplio de bacterias. Entonces, las gentamicinas atacan gram positivas, gram negativas. Sabemos que en estos grupos hay altos microorganismos, entonces es amplio. Entonces, esta puede utilizar para matar gram positivas, gram negativas, etc. La clasificación de antimicrobianos por su diana de acción, quiere decir por todo el espacio que puede atacar, es una estructura molecular que hace un nexo entre todos los fármacos administrados, ¿ya? Sabemos que hay enfermedades que utilizamos 2, 3 fármacos, no solo uno. Entonces tenemos que saber cuál o se apoya o puede ser que reduzca su acción de la otra. Entonces tenemos que saber qué medicamentos estamos dando, ¿verdad? Puede ser su efecto transitorio de uno y otros más prolongado. ¿Cuándo podemos ver esto? Las penicilinas, ¿no? En esta época nos enfermamos, vamos con una faringoamigdalitis que no puede durar, con un resfrío que se ha complicado. ¿Y qué nos ponen en el seguro universitario? Nos ponen Triapen, ¿verdad? Lo primero que nos ponen es Triapen. ¿Por qué? Porque tiene 3 clases de penicilina, uno de corta acción, otra una se absorbe ya no más, otra de 3 días y otra de ¿cuántos, chicos? Hasta 10 días. Por eso el Triapen es bueno y no necesita a veces otra más, porque va actuando en tu cuerpo y sí. Sustancia localizada en cualquier parte de la célula capaz de reconocer un fármaco produciendo una respuesta celular, ¿no? La diana de acción. La célula bacteriana tiene su pared, sabemos, ¿no? Hemos visto la pared celular, su membrana citoplasmática, su ribosoma, su ADN, que es atacada por estos antibióticos. Uno, el antimicrobiano que afecta a la biosíntesis de la pared celular. Las penicilinas pertenecen a una clase de antibacterianos llamados antibióticos beta-lactámicos. Combaten qué cosa? Las infecciones de la pared, la pared, la membrana de la bacteria destruye. Las cefalosporinas, igual que las beta-lactámicas, igual que estas, ejercen su actividad en antibacteriana inhibiendo la síntesis del peptidoglicano. ¿Qué hace? Produciendo la muerte de esta bacteria. Bacitracina, ¿qué es la bacitracina? Ayuda para prevenir lesiones menores en la piel, cortaduras, raspones, quemaduras. Entonces, la bacitracina, ¿en qué viene, chicos? Estoy diciendo en la piel, cortaduras, raspones, quemaduras, los que se caen en motos, etc. ¿Qué pasa? Ayuda a que todas las heridas o raspones, al menos que se caen en moto, entran, ¿no? Hasta lo más hondo de la piel entran esos pedacitos del cemento, alquitrán, lo que sea. Entonces se hace un buen lavado y se pone la bacitromicina en cremas bien. La vancomicina, glucopéptido, estructura compleja que se sintetiza de modo natural por nocardia orientalis, su efecto es bactericida, también inhibe la pared de la célula bacteriana. La pared bacteriana protege, sabemos, ¿no? Su pared es dura, de acuerdo a la bacteria, hemos dicho que hay otras que son más gruesas, etc. La estructura química de esta pared de la bacteria
profesional hemos dicho, ¿no? Péptidos N-acetilglucosamina o N-acetilurano. Las bacterias gram positivas tienen su pared celular más gruesa, a diferencia de las gram negativas. La síntesis y formación de la pared sigue muchos pasos por los que actúan y son más fuertes. ¿Quiénes van a ser más fuertes entonces en este caso? Las que tienen su pared más gruesa. Antibióticos beta-lactámicos, eso que hemos dicho, ¿no ven? Poseen un anillo beta-lactámico, la penicilina, cefalosporinas, los monobactam y los carbapenes. Los carbapenes es de última generación en una infección de vías urinarias y es resistente a muchos antibióticos. La última que podría salvarle sería el carbapenes. Pero lamentablemente esta familia, chicos, es muy cara. La ampolla que tiene que ponerse uno al día cuesta más de 1.000 bolivianos, ya, y tiene que hacer 10 días por lo menos de tratamiento. Entonces, por eso no tienen que evitar que sus pacientes sean resistentes a muchos antibióticos. La penicilina natural sería la G-benzatínica, ¿no ven? Está el ejemplo de esta que le decía que utilizan el diapel. Se usa para tratar infecciones, obviamente causadas por bacterias, es una clase de antibiótico llamada la tetracyclina, mata las infecciones del tracto respiratorio, la fiebre escarlata, infecciones de oído, piel, encías, boca y garganta, también mata o ataca la sífilis. La penicilina G-procálica, amigdalitis, faringitis, de vías respiratorias superiores, neumonías y bronconeumonías. La potásica, la G-potásica, neumonía, infección del tracto respiratorio, oído, piel, etc. Y la G-sódica también, bronconeumonía, también se utiliza en abortos sépticos, septicemia y infieles. La duración de acción de la penicilina es de 24 horas y la benzatínica de 29 días. Esto es lo que les decía, hay de corta acción y de larga absorción, ¿verdad? Las penicilinas resistentes a la penicilina o beta-lactamasa, la cloxacilina, antibiótico beta-lactámico del grupo de las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas. ¿Qué quiere decir? En este grupo estamos atacan a los estreptococos, pioneumoniae, epidermidis, parotidis y meningitis. La naxilina es un antibiótico beta-lactámico que indica qué cosa? El tratamiento contra las gram negativas, la neisseria, la influenza. La flucloxacilina es un antibiótico reducido del grupo también de las penicilinas y por lo tanto es un antibiótico beta-lactámico. Ataca quiénes? Faringitis, bacterias, sinusitis, etc. ¿No ve? La oxacilina también es un complejo reducido, infecciones de piel y partes blandas. ¿Qué partes serían dos partes blandas, chicos? En infecciones de partes blandas. ¿Cuáles son las partes blandas? Músculos. Dicloxacilina, antibióticos contra neumococo. La meticilina, infecciones cutáneas, cuando hay abscesos en la piel, ¿no? Esos abscesos enormes. Aminopenicilinas, ¿dónde están las aminopenicilinas? La moxi, las ampicilinas y la vacampicilina. Estas actúan donde infecciones de vías respiratorias, todas con la diferencia de que puede ser también para uso de vías urinarias y piel. Aquí lo mismo, pero también entra gastrointestinal y aquí urogenital. Entonces, eso tienen en común muchos y se diferencian en esas otras. Penicilina de amplio espectro, entonces las carboxipenicilinas. Hablamos de quiénes, las que atacan a las infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Pero ciertas bacterias. Por eso se hace urocultivo. Las carbenicilinas, infecciones de vías urinarias. Las ticarcilinas, gram negativas, pseudomonas y propias. Las ureidropenicilinas, los tejidos pueden ser ¿qué cosa? Tejidos tissulares, líquido cefalorraquídeo, niveles adecuados de hueso, donde osteomielitis. La piperacilina, actividad antimicrobiana contra pseudomonas, klebsiella o las gram negativas. La azolocilina se prescribe por las vías respiratorias inferiores. Entonces, ¿qué quiere decir? Pulmones, ¿verdad? Bronconeumonías. Y la piel, huesos, articulaciones. ¿Dónde se utiliza esta? En artritis reumatoide, pueden ser septicemias, estafilococos, también conocido como septicemia. ¿Dónde es septicemia, chicos? ¿Cuándo hay septicemia? Cuando el paciente entra por una bronconeumonía, se le da tratamiento, sigue con infección, sigue con fiebre, su situación va decayendo, entonces hacemos otros exámenes de sangre donde tenemos que hacer siempre un hemocultivo donde sale ahí si el paciente está con una septicemia generalizada, todo su cuerpo, toda su sangre está, entonces ahí es donde se ataca con antibióticos más fuertes. Inhibidores de la beta-lactamasa.
El ácido clavulánico que actúa ¿dónde? Con las bacterias gram positivas, Streptococcus, Neisseria, Escherichia coli, en problemas digestivos o en infecciones de vías urinarias también, cuando ha habido contaminación. Sulbactam pertenece a las clases de medicamentos llamados inhibidores de beta-lactamasas, funcionan para prevenir ¿qué cosa? Que destruyen a la ampicilina. Entonces, inhibidores de estas quiere decir que van a inhibir, van a atacar la función de las beta-lactamasas y van a hacer que estas ya no funcionen. Entonces, hay que tener cuidado de mezclar los antibióticos, porque en vano va a ser que tome que pinchen un triapen si le van a dar otro ácido clavulánico. Entonces están dando dos, que uno de los dos antibióticos va a funcionar y va a dañar, aparte que le van a dañar todo el tracto digestivo, una gastritis fatal, úlceras pueden provocar y no están ayudando mucho al paciente. Las cefalosporinas, sabemos que es un grupo amplio de antibióticos, poseen un anillo beta-lactámico, su clasificación y generación es la más difundida, ¿no ven? Todas las actividades antimicrobianas, porque es un amplio grupo, puede ser usada subcutánea, bajo la piel, intramuscular, intravenosa, intratecal, que es alrededor de la médula espinal, y también por vía enteral, tomando y parenteral. Entonces, esta familia se puede utilizar por varias vías de administración, eso es lo bueno. Y también el único problema es que esta familia de antibióticos causa alergias. Hay pacientes que tienen alergias, puede ser a la cefixima, puede ser a cualquiera de esta familia, hasta llegar a ¿qué? Desde empezar a presentar un rash cutáneo nada más, un prurito general, o eritemas, o tener edema de glotis y hasta pueden morirse. Entonces no es de administrar ni tomar, peor inyectarse, ¿verdad? Entonces esta situación alérgica entonces es muy peligrosa en esos pacientes. Por eso tiene que ser siempre con receta médica, y si van a poner intravenosa o van a poner por vía parenteral con otras soluciones, tienen que tener cuidado de que estén en un centro hospitalario, ¿no? Para ese rato auxiliar. Vías parenterales más comunes sabemos que puede ser, hemos dicho, vía oftálmica, óptica por los oídos, nasal, oral, tópica, cremas, parenteral, vía directa a la vena, rectal, en supositorios y vaginal, cremas, óvulos vaginales, etc. Todas esas vías pueden ser utilizadas como antibióticos. La vía digestiva o enteral, entonces toda la que se toma, ¿verdad? A ver, la absorción. A ver, chicos, ¿cuál se absorbe más? Por vía enteral, que es la que se toma, ¿no? O sublingual. Sublingual. Por eso, ¿no? Hay analgésicos, hay ketorol sublingual en caso de dolores. Entonces ponen azul bajo su lengua y el paciente en 10 minutos ya siente mejoría. También que hay, ¿qué otras sublinguales también se puede utilizar? En problemas de ansiedad, ataque de ansiedad, en problemas de los pacientes que están muy ansiosos, queriendo desmayarse, también hay para poner sublingual y se absorbe rapidito. Cuando hay hipertensión, en casos de hipertensión donde el paciente está 160, 100, ya puede dar una embolia, puede sufrir cualquier trombosis, etcétera, ¿qué va a pasar? Entonces le ponen también en los sarcanos sublingual y su absorción es más rápida, ¿ya? Vía oral, entonces sabemos que es lenta su absorción, es barato, ¿qué es barato? No es barato, los medicamentos no es barato, ¿no? Pero puede ser que hay algunos que son más y es rápido. Y vía enteral sabemos que es consumiendo con bebidas, bebidas líquidas, etc. Las cefalosporinas son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos, derivados semisintéticos de la cefalosporina C. Son semejantes a las penicilinas, son semejantes, quiere decir que no son iguales, sino que tienen su misma acción, pero difieren en ella por el ácido 6 amilopenisilínico, que ha sido sustituido por el ácido 7 cefalosporínico. Esa es la variedad, esa es la diferencia de los dos. Las cefalosporinas son antibióticos subclase de las carbapenémicos y cefalosporinas cefalicinas. ¿Ya? ¿Estos qué hacen? Inhiben la enzima de la pared celular de la bacteria, interrumpen su síntesis y las degradan. Contraindicaciones y precauciones de estos, les he dicho qué cosa. Las pueden provocar colitis ulcerosa, enterocolitis, insuficiencia renal crónica, y durante el embarazo y lactancia no deben consumir porque producen qué cosa, malformaciones, etc. Primera generación de las cefalosporinas, ¿quiénes van a ser?
contra estafilococos vía parenteral, subcutánea bajo la piel, puede ser intramuscular, intravenosa. Son las vías de administración de la primera generación de las cefalosporinas. En esta primera familia, ¿qué está? La cefradina, cefaloridina, cefapidina y cefazolina. Si ven, chicos, ¿qué tienen de común estas? Una, atacan las infecciones producidas por los microorganismos de las vías respiratorias, también genitourinarias, piel, tejidos blandos, otitis media. La otra, ¿qué hace? Endocarditis bacteriana, infecciones postquirúrgicas, se utiliza para después de las cirugías, infecciones urinarias, neumonías, después indicada por infecciones de huesos, articulaciones, artritis, deformante también, por estafilococos, infecciones gastrointestinales, salmonella, shigella, tracto respiratorio, estafilos, estreptococos, etcétera, etcétera. Estas son mastitis y infecciones de vías respiratorias. ¿Cuándo se va a usar la cefapidina? Específicamente cuando hay una acumulación en las glándulas mamarias después del parto y no puede extraer el bebé la leche, entonces hay que realizar esto porque se produce una infección. La cefazolina, que hace una inyección por vía entonces muscular, ¿verdad? Intravenosa, para pies, articulaciones, genitales, infecciones genitales, infecciones septicemias y tracto, sistema respiratorio, neumonías, etcétera, etcétera. La primera generación de cefalosporinas contra los estafilococos, vía oral exclusivos, chicos, vía oral, la cefradina, cefalroxilo, cefazilexina y cefaloglicina. En pacientes con alergias a la penicilina se usa la familia de las cefalosporinas. En vías respiratorias, se van a aplicar todo lo común y lo único que tienen que ustedes repasar sería las partes que son distintas. Este es osteomielitis, es de tracto urinario, estos genitales y tracto genitourinarios. Segunda generación, entonces, contra bacilos gram negativos, vía parenteral. Todas estas se usan en la vena, ¿verdad? Para tratamiento, profilaxis del ataque de bacterias graves, sería mejor infecciones del tracto respiratorio inferior, aquí bronconeumonías, podría ser neumonías, tracto urinario, bronquitis, etc. Segunda generación de las cefalosporinas, cefuroxima, cefactor R y cefrucil. ¿Qué sería esto? Para estos tienen que tener cuidado de que no tomen menores. Los niños no deben tomar esto porque presentan generalmente alergias. El cofactor R para neumonías, para vías respiratorias, infecciones de piel, oídos, paranasales. Entonces, esta familia hemos dicho qué cosa tienen en lo común, vías respiratorias, ¿no ven? Tercera generación, todas estas, ¿cuál sería la diferencia? Por eso solo he marcado estas, que sería la diferencia. Neumonía, infecciones de piel, tracto urinario y tracto urinario. Neumonía, otras infecciones del tracto respiratorio, meningitis, y la moxolactam, que sería para meningitis, infecciones anaerobias. La tercera familia, gran negativos, vía oral, ¿quiénes serán? La cefixima, cefixima, pero hay que tener cuidado, chicos, esto, ¿no ven? Las alergias que les he dicho, para infección de transmisión sexual, esta para el tracto urogenital, garganta, hígado. Entonces, lo que es raro que vamos a memorizar de cada generación, de cada familia, dos por lo menos. Yo les decía, ¿cuáles son los antibióticos que se encuentran en la tercera generación de las cefalosporinas? ¿Contra quién atacan y su vía? Entonces tienen que saber dos de cada uno por lo menos. Cuarta generación de cefalosporinas contra gram negativos, multiresistentes, vía parenteral. Son multiresistentes, no va vía oral ni va vía tópica, nada. ¿No? Entonces la cefixima, la cefpiroma, utiliza para tratar infecciones ocasionadas por bacterias. Este es un nombre, chicos, un nombre genérico, ¿verdad? Ustedes tienen que memorizar el nombre genérico, que es todo lo que estamos estudiando. El nombre comercial es el que venden en las cajitas. Cada fábrica, cada empresa pone su nombre de acuerdo a lo que les parece, ¿no? Cerca siempre está al nombre genérico. Estos son nombres genéricos, chicos, ¿ya? Es mejor que ustedes aprendan los nombres genéricos. Después, cuando hagan su especialidad, ya van a saber de qué línea viene, cuál es mejor, de qué otra línea. Porque también no solo es escoger el antibiótico ni la vía, nada, sino qué cosa. Ustedes van a la farmacia, digamos, va a una farmacia un paciente con herpes varicela, sabemos que tiene el virus en su cuerpo, y de repente está muy estresado por exámenes, tareas, exposiciones y todo, y de repente le salen bultitos en su boca, es herpes
baja de defensas, no consume vitamina B apropiadamente, entonces tiene un poquito unas ampollitas, ¿no? Entonces va a la farmacia y dice, yo tengo, me da un antiviral, dicen, ¿no? Entonces dicen, hay de 50 centavos hasta de 10 centavos con uno de 7, 8, 10 bolivianos. Entonces decimos, no, cuando no saben, dicen, no, denme más barato, listo. Pasan los días y su boca ya está así, llenita de ampollas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que ver de dónde, de qué empresa. Hay unos que vienen de la India, ¿verdad? Que son harinas nomás que ponen en esa cosa. No le hace nada. Entonces, ¿de qué línea? Siempre para comprar un antibiótico tienen que decir, ¿de qué línea es? Digamos, nosotros, nuestro nacional es bueno, el INTI, viene el que distribuye SAI, vienen otros que son Lanchile, que son más caros. Entonces, las líneas conocidas, pues siempre van a comprar sus medicamentos en líneas conocidas. No les estoy diciendo que compren lo más caro, ¿no? El chileno, etc., sino de INTI, de lo que trae SAE, lo que sea, porque son medicamentos que son controlados, uno que son confiables, ¿ya? Entonces, bien, hay harto medicamento que peor por esta situación están trayendo, es harina, es qué sé yo que le ponen, pero no es el antibiótico que necesitamos y provoca que el paciente en 5 días puede empeorar su situación. Entonces, siempre eso, van a ir ustedes ya poco a poco con su espíritu investigador, van a ir ya descubriendo cuáles son buenos. Entonces, todos estos chicos atacan bacterias, aerobios gram negativos, gram positivos, etc. Antimicrobianos que afectan a la membrana citoplasmática. ¿De quién? De la bacteria, ¿verdad? La polimixina D o policistina, la amphotericina D y la nystatina. Este se utiliza en infecciones de superficie de piel, ¿verdad? Causados pueden ser por hongos, la cándida, candidiasis, puede ser también la nystatina ahí en óvulos vaginales, ¿verdad? Antimicrobianos que afectan la síntesis proteica. ¿De quién? De la bacteria. Síntesis de la proteica fundamental ¿para qué? Para que la bacteria viva, se multiplique, etc. La actividad contra el ribosoma también de esta bacteria y para destruir. ¿Quién estaría en esta familia? El cloranfenicol. Hemos dicho, ¿no? El cloranfenicol ataca, es un bacteriostático y desde que nace nos utilizamos. El cloranfenicol y tianfenicol, tratamiento contra salmonelosis, meningitis bacteriana, infecciones ópticas de oídos y oftálmicas. Útil para infecciones potencialmente mortales. Evita la fiebre tifoidea, meningitis, epiglotis, neumonía, abscesos cerebrales, también en meningitis en los cerebros que viene junto, y mastoiditis. Y este tianfenicol es un antibiótico análogo al metilsulfonilo, tianfenicol, entonces quiere decir que vienen juntitos. Tetraciclina, que se une a la subunidad 30S del ribosoma de la bacteria, bloquea qué cosa? El ARN de transferencia, eso cuánto se da. La clortetraciclina inhibe la producción de proteínas en algunos gérmenes que necesitan multiplicarse. La demiflociclina, ¿qué hace? Ataca la neumonía, infecciones del tracto respiratorio, ojos, oídos, etcétera, ¿verdad? El clorhidrato de tetraciclina, neumonías, infecciones del tracto respiratorio, también en el aparato reproductor y en el sistema urinario. Entonces, esto sirve para todo esto. La doxiciclina, neumonías, infecciones genitourinarias e intestinales. Oxitetraciclina, antibiótico de amplio espectro, donde ataca el bacteriostático, quiere decir que no los mata, ¿verdad? Pero detiene su crecimiento, actúa interviniendo en la síntesis proteica de la vitamina. Los macrólidos, ¿quiénes son los antibióticos? Los macrólidos se administran en infecciones agudas y crónicas, atacan, ¿no? Los cuatro macrólidos administrados por mayor frecuencia son la acitromicina. ¿Cuál hemos utilizado esta acitromicina? Hartísimo. ¿Se acuerdan? Alcides, ¿cuándo has tomado acitromicina? En el COVID, ¿no le tomamos, chicos? Ya, la claritromicina, eritromicina y hidroxitromicina. Estos ayudan a qué? Atacan a las bacterias gram positivas. Entonces hemos dicho que hemos utilizado hartísimo el COVID. Lincosamidas, que son la clasificación de antibióticos, su actividad limita a los grupos gram positivos, aerobios, anaerobios y protozoos, resistentes a los gram negativos y los enterococos. Entonces, estos aminoglucósidos son la micacina, gentamicina, canamicina, neomicina, etcétera, ¿verdad? El grupo de los antimicrobianos que afectan la biosíntesis de ácidos nucleicos bacterianos son las quinolonas. Hemos escuchado, ¿verdad? Las quinolonas o las
fluoroquinolones. Son antibióticos sintetizados utilizados para el tratamiento de amplio espectro, para varias enfermedades o infecciones, puede ser vías urinarias, vías respiratorias, genitourinarias, gastrointestinales. Entonces las quinolonas son de amplio espectro, no se olviden. Las quinolonas bloquean la síntesis del ADN del microorganismo, evita que se reproduzca. La rifampicina también, a ver, ¿qué es lo común que tiene esto? Funciona matando las bacterias o que ocasionan la infección. La rifampicina no funciona para combatir resfríos, ¿verdad? Entonces el resfrío se combate con antibióticos, ¿verdad? Falta un antigripal, 3 días, abundante agua. Si vienen cefaleas, un paracetamol. Si viene dolmialgias, artralgias, por lo que hay que pasar frío, entonces una crema o un analgésico nada más. Y en 3 días pasa. Nunca tomen para un resfrío antibióticos. ¿Por qué? Porque si ese resfrío se sanan un poquito, se vuelven a contagiar porque vienen mojados, porque se hacen dar el frío, entonces ¿qué pasa? Les da recaída, y esa recaída sí puede ocasionar una faringoamigdalitis, una bronconeumonía, una bronquitis, nada más. Entonces ahí recién necesitan antibióticos, ¿ya? Ambos evitan formando la desmembramiento de las bacterias, son bactericidas, se utilizan para atacar el género Mycobacterium. Clasificación de las quinolonas, primera generación tiene, ¿dónde está el ácido nalidícico? El ácido nalidícico, ¿dónde hemos utilizado, chicos? El ácido oxígnico también, en vías urinarias se utiliza, ¿verdad? En el tracto respiratorio también, es lo común que tienen todas esta primera generación. La segunda generación tiene la ciprofloxacina, enoxacina. ¿Cuál es su actividad de amplio espectro contra las gram negativas, contra toda la familia de las gram negativas? Antibiótico oral puede ser, matan las bacterias que producen infecciones en el cuerpo, como la levofloxacina, etcétera, para senos nasales. Senos nasales, ¿cuál es la infección de los senos nasales? ¿Qué se llama? Sinusitis, ¿verdad? Las sinusitis que cuando se resfrían, cortan esto, pueden cortar con antibiótico, cortan, etcétera, se corta. Entonces, ¿qué pasa? Se producen los senos paranasales, se junta el moco que tenía que haber evacuado normalmente y eso se infecta, se vuelve pus. Entonces, para eso necesitamos un antibiótico, necesitamos esos vapores calientes, necesitamos mucho líquido para poder descongestionar eso. Tercera generación, estas tienen mayor actividad contra anaerobios, neumococos. Entonces, tiene neumococos, ¿no ven? Tratan neumonías, obviamente, ¿no ven? También, ¿qué cosa? Se utiliza como antimicrobiano oral para tratar conjuntivitis bacteriana. Cuarta generación, estas poseen una mayor cantidad de, atacan a las anaerobios y neumococos. Entonces, seguimos. Si es neumococos, todas las vías respiratorias, ¿no ven? La flixofloxacina, antibiótico que debe usarse en pacientes con trastornos del sistema nervioso central. Entonces, aquí la ciprofloxacina tenemos que hacer en su anamnesis, etcétera. No pueden consumir quienes, los pacientes que tienen Parkinson, los pacientes que tienen algún problema neurológico, puede ser simplemente con ataques de ansiedad hasta meningitis, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Hay que saber sus contraindicaciones, por eso van a empezar ustedes a reunir sus posologías de los medicamentos. Antimicrobiano que inhibe vías metabólicas, antimetabólicos, que son la dapsona, antibióticos como desinfona, matan qué cosa, retardan el crecimiento de las bacterias y solo disminuyen la inflamación. Entonces, el trimetropino, el sulfametoxazol, o el botrimoxazol, por decimos, ¿verdad? Elimina las bacterias que producen infecciones de las vías urinarias. La sulfa, las famosas sulfa, que se utiliza donde antibióticos sintéticos, bacterioestáticos de amplio espectro, son los primeros son eficientes, son los primeros en evitar que el ADN de la bacteria siga multiplicándose, y debido a su toxicidad y resistencia también se usa actualmente, que su uso es muy escaso. Antes se utilizaba alta sulfa. Estos antibióticos evitan la formación del ácido fólico para evitar el crecimiento de las bacterias, pues cuando dice que hace, compite o combate con el ácido para-aminobenzoico, evitando la síntesis del ácido fólico. Mecanismos de resistencia bacteriana contra las bacterias. La resistencia se produce cuando la bacteria muta, ¿no? Hemos dicho, cuando la bacteria muta se pone más fea, ¿no? Acuérdense de los mutantes, etc. Entonces, es más fuerte a todos los antibióticos que ya han atacado, es más resistente. ¿Y qué va a hacer el organismo de la persona? Va a recaer, ¿no? Va a sufrir. Entonces, tenemos que buscar nosotros uno que mate, que cause la muerte siempre.
La resistencia bacteriana puede clasificarse en varias formas. Uno, por su origen, puede ser natural, adquirida o transmitida. Natural, llamada primaria, cuando se presentan en los casos en los que no hubo contacto primero. Entonces, esa es la primaria, ¿no? La primera vez que digamos que uno de ustedes cae con neumonía, es la primera vez que está cayendo con neumonía. Pero adquirido o secundario, cuando tuvo contacto con el antibiótico ya. Entonces, en primer lugar le han dado antibiótico y no ha salido, puede ser que haya hecho mal el tratamiento, etc. Y una cepa bacteriana que considera resistente es la que no podemos inhibir su crecimiento, matar, nada. Entonces, tolera el antibiótico. Resistencia natural o primaria es aquella que ofrecida para todas las bacterias de la misma familia, género, frente a un determinado antibiótico. Esta capacidad de resistencia del antibiótico de toda su especie, como los bacilos gram negativos, son resistentes a la vancomicina. Los enteropocos son resistentes a las cefalosporinas y a la aminoglucosas. ¿Qué quiere decir? Que no las matamos. Entonces, ¿para qué vamos a recetar una de estas si sabemos que son resistentes, verdad? Ya, la resistencia primaria es cuando se presenta en los casos en que no hubo contacto con un antibiótico, pero nosotros estamos estudiando para saber cuáles bacterias son resistentes a qué antibiótico. Resistencia adquirida quiere decir cuando uno o varios antibióticos se han atacado a esa bacteria y no mueren. ¿Por qué? Porque ha habido mutación cromosómica, porque ha adquirido un material genético con los plasmidos ya más fuertes, ¿no? Cada vez se ha mutado. La alteración de las proteínas receptoras de antibióticos también, la alteración de la permeabilidad de la pared celular microbiana frente a la penetración de los antibióticos, que hace que es más fuerte, más rígida y no podemos eliminar. La resistencia cromosómica quiere decir cuando se origina esta mutación, este cambio espontáneo inducido por el alelo cromosómico de la bacteria, se ha vuelto más fuerte y se produce por mutaciones que son errores raros que se utilizan en su generación. Resistencia extracromosómica es cuando se obtiene por incorporación del material genético que se sitúa fuera del cromosoma. Se denomina también resistencia transferida o resistencia mediada por plasmidos. Entonces, ¿cuántas resistencias ya hemos visto hasta ahora? Tienen que saber de cuántas resistencias hay. ¿Qué es conjugación? La conjugación bacteriana es el proceso de transferencia de información genética desde la célula donadora a otra receptora. Quiere decir que hay dos tipos de plásmidos que requieren contactos directos entre ambas para la intervención de su estructura. Por ejemplo, estamos hablando de las bacterias, ¿no? ¿Y qué es transducción? Proceso por el cual la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante qué cosa, moléculas señalan y ayudan a que ésta sea más fuerte. La transformación, donde se transforman las bacterias a otras. Acción del antibiótico en el organismo, la interrelación del huésped, ¿no? Nosotros somos hospedadores y la bacteria, el microorganismo, todo es huésped, ¿no? Que les recibimos. Pueden alterarse por los antimicrobianos de varias maneras. Alteran la flora microbiana de nosotros, ¿no? Pues hay antibióticos que dañan, por eso decimos tome omeprazol en la mañanita y después de eso recién tome su antibiótico para cuidar, para prevenir lesiones. Las pseudomonas, hongos, estafilococos son multiresistentes, causando infecciones secundarias. Las mujeres que toman antibióticos por vía oral sufren destrucción de la flora vaginal también, les afecta, provocando, están susceptibles a la candidiasis vaginal, donde pueden, en la candidiasis vaginal se hace tratamiento, ¿no ves? Pero hay algunas bacterias que están atenuadas, mueren, no se puede destruir todas. Entonces baja sus defensas, etc. y se multiplica otra vez. En el intestino de flora normal se suprime la administración de antibióticos. Por vía oral el intestino se coloniza. ¿Dónde? Las bacterias. Las que colonizan las bacterias más resistentes, las que han aguantado el ataque de las bacterias, del antibiótico, perdón. Tratamientos empíricos iniciales, tratamiento administrativo a partir de la experiencia, ¿no? De lo que ustedes van a aprender aquí, en biología, en farmacología, etcétera, etcétera. Entonces es un tratamiento empírico. Ya, normalmente se elige un antibiótico después de haber identificado, diagnosticado al paciente, después de haber realizado su laboratorio, hemograma, ego, etc. ¿no? Y después recién se inicia el tratamiento. Este tratamiento debe ser después de estar seguros que el paciente necesita un antibiótico. Por eso cuando vamos de urgencia y decimos, no, yo estoy mal, ¿me puede dar un antibiótico de una vez? O píncheme de una vez, necesito. No. Entonces tenemos que ver un laboratorio para decir sí, ahora sí, ¿y qué antibiótico voy a administrar? ¿No? Entonces por eso se tarda un poco en emergencia, porque nos dicen no, hay que hacer laboratorio y después venga, entonces ahí un poco sufrimos. El antibiograma es una prueba bacteriológica que sirve para seleccionar el antibiótico que vamos a utilizar.
En el antibiograma nosotros, ¿cuál antibiótico es resistente o qué microorganismo es resistente a un o a varios antibióticos? Dependiendo, si ustedes en bacterias van a ver el que hace su jalo chiquitito quiere decir que es resistente, es sensible, y el que tiene grande entonces es resistente. Si la bacteria muere por acción del antibiótico, sí. Si el antibiograma muestra varias formas de resistencia bacteriana, entonces ahí es más difícil porque hay que buscar las últimas de generación que son las más caras. El estafilococo aureus es resistente a la penicilina o SARM. Es una cepa de la bacteria de estafilococcus aureus que se ha vuelto resistente a varios antibióticos. Existen varios métodos para realizar el antibiograma. Estos métodos incluyen la dilución, ¿ven? La caja de agar, macrodilución, microdilución, caldo, tiras de gradiente de antibióticos, difusión del disco plaque. Estos ustedes van a ver en bacteria. Concentración mínima inhibitoria. Esta prueba se define como la menor cantidad de antibióticos que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Cuál, chicos? El 99% que se mata. Les he dicho, ¿no? Que siempre hay un porcentaje de microbios que se quedan, de bacterias que se quedan atenuadas. Por eso, no es necesario que tengan otra vez un contacto con otra persona, no es necesario que le contagie otro. Baja sus defensas por estrés, por ansiedad, por lo que no duerme bien, todo eso, chicos, y esa bacteria aprovecha sus defensas que están bajas y se multiplican, ¿ya? Concentración mínima de la bactericida, entonces la cantidad de antibióticos que mata el 99% de las bacterias. Las amegas se realizan bajo condiciones estandarizadas y expresan microgramos del antibiótico. Por eso los antibióticos vienen de 100 miligramos, de 200 miligramos, etc. Falla terapéutica quiere decir que les han hecho mal su diagnóstico, su tratamiento está mal, el paciente vuelve y con suerte vuelve. Ustedes pueden corregir su error y decir, no señor, esto va a estar bien, que lo que sea, ¿verdad? Y por mala suerte va a decir, ese doctor no sirve para nada, no sabe. Tratamiento con antibióticos tóxicos, hay que tener cuidado, los hechos no pueden ser tóxicos porque pueden causar alergias. Sensibilidad, chicos, esto es muy peligroso, en una semana los pacientes. Utilidad en el tratamiento antimicrobiano. ¿Cuál es la utilidad? Les va a servir para ustedes tratar, ¿no ven? La patología que están sospechando, van a matar las bacterias para que este paciente no sufra. Puede perder los riñones, puede ser peor, pero ustedes tienen que curar, sanar al paciente, que es lo que ustedes están estudiando. La sinergia describe la interacción de dos o más medicamentos cuando hay efectos combinados. Puede ser la suma, la sinergia, la suma de un antibiótico más el otro, ayuda a que este paciente salga rápido. Ahora ya no quedan dos antibióticos, ahora ya vienen siempre una combinación, tanto en cremas, combinación, hay cremas que sirven para todo, antimicrobianos, antiparasitarios, antiinflamatorios, analgésicos, para todo, ya vienen cremas. Hay antibióticos que vienen ya juntos, ¿por qué? Porque saben que juntos es más potente la acción. Hay polídeos también que vienen con corticoides, con antiinflamatorios, descongestionantes, entonces las combinaciones ya vienen. Entonces ustedes solo tienen que conocer nada más. ¿Ya? Antagonismo, sustancia que frena la acción del efecto de otra. Entonces hay que evitar dar un medicamento y otro que sea antagonismo, que le perjudique la acción del otro, ¿verdad? Para eso ustedes tienen que saber, en farmacología van a aprender. Muy bien, chicos. Eso sí. Gracias, chao. Pero puede prender la luz, por favor. Ha llamado. Ah, no, no ha llamado. Va a llamar lista y chao. Vámonos, yo no quiero. ¿No se nos habló de nuevo? Estaba